Imagina que tu casera te notifica, como cada año, la actualización del alquiler, un 3%. Es que la inflación te dice. Lo curioso es que esa misma persona tiene sus ahorros en una libreta que rinde un 0,5% anual. Sube tu renta para protegerse de la inflación mientras que sus propios ahorros se evaporan por ese mismo fenómeno que tanto le preocupa. Desde la entrada del euro en España, ha sufrido una inflación acumulada del 18,8%. Eso significa que el dinero que ganaste hace casi 3 décadas hoy compra menos de la mitad. Literalmente el halving del esfuerzo de toda una vida. Mientras tanto, instituciones como BBVA acaban de activar la compra-venta de Bitcoin con custodia bancaria bajo el reglamento MiCA. No es casualidad, realmente es un pivot estratégico. La pregunta no es si tu casera debe invertir en Bitcoin. La pregunta es cuánto está perdiendo cada día que no lo hace. Vamos por partes. Para entender por qué el ahorrador español está atrapado en una trampa de empobrecimiento sistemático, necesitamos diseccionar 3 mecanismos que operan simultáneamente. Primero, el impuesto silencioso de la libreta al 0,5%. Un depósito de 100.000 euros al 0,5% nominal con una inflación que oscila entre el 2,3 y el 3,3% supone una pérdida real de 11.645 euros en solo 5 años. No es que no ganes nada, es que pierdes activamente. La diferencia entre rendimiento nominal y rendimiento real es la parte invisible que ningún extracto bancario te muestra. Cualquier activo que rinda menos del 3% en el escenario actual no sirve para nada. Segundo, el techo regulatorio del ladrillo. El inversor inmobiliario español cree que está cubierto indexando sus rentas al IPC, pero desde la implementación del índice de referencia de la actualización de la vivienda, conocido como IRAP, esa protección es una ilusión óptica. El IRAP utiliza dos coeficientes, beta igual a 2 y alfa igual a 0,5. Esta fórmula garantiza que cuando la inflación supera el 2%, el incremento del alquiler siempre queda por debajo del IPC. Si la inflación es del 3%, el propietario solo puede aplicar el 2% más la mitad del exceso, resultando en un 2,5. En 13 de los últimos 14 meses analizados, el IRAP ha recortado sistemáticamente la actualización de renta. El propietario asume la pérdida de poder adquisitivo por diseño legal. Además, en zonas tensionadas como Madrid y Barcelona, los topes están empujando la rentabilidad neta real por debajo del 4%, una cifra que apenas cubre el IBI, seguros de impago y el mantenimiento. El ladrillo ha dejado de ser una cobertura perfecta contra la inflación. Tercero, la validación institucional de Bitcoin como reserva de valor. Ahora que BBVA ofrece custodia regulada bajo el marco legal de MiCA, la comparación de rendimientos se convierte en la única métrica que importa. Ya no hay barreras tecnológicas ni una incertidumbre regulatoria, solo decisiones de asignación de capital. Basándonos en datos históricos, $1.000 invertidos en Bitcoin en 2013 valían $168.000 a finales de 2023, 168 veces más. Esos mismos $1.000 en inmuebles estadounidenses se habrían convertido en $1.800, un múltiplo de 1,8 solamente. Incluso en el periodo más reciente, desde 2020 hasta 2023, Bitcoin multiplicó por 4,8, mientras el sector inmobiliario apenas alcanzó el 1,4. No estamos hablando de diferencias de grado, estamos hablando de una gran diferencia. Aquí entra el dato más delicado: la volatilidad. Una bajada del 73% como el que experimentó Bitcoin en 2022 requiere un incremento del 270% para recuperar el nivel original. Eso es brutal. Pero hay un matiz que la mayoría ignora. Para medir la calidad del rendimiento ajustado del riesgo,
utilizamos el SAPE Radio y el Sortino Radio. En 2025, el SARP de Bitcoin alcanzó 2,42, mientras que el del SP500 fue del 0,75. Esto significa que el inversor de Bitcoin fue mucho mejor compensado por cada unidad de riesgo asumido. El Sortino Radio, que mide solo la volatilidad a la baja, revela algo aún más importante. Bitcoin alcanza un 3,83 frente al 1,93 de las carteras pasivas. La mayor parte de la volatilidad de Bitcoin es positiva, hacia arriba, un fenómeno único en la historia de los activos de reserva. La recomendación de instituciones como Fidelity o VanEck es clara. Una asignación del 2 al 5% de la cartera en Bitcoin tiene un impacto masivo en la rentabilidad acumulada con un riesgo de cartera controlado. Una asignación del 5% actúa como una póliza de seguro contra un euro que ha perdido la mitad de su valor desde 1992. Mientras que una pérdida del 73% en Bitcoin puede recuperarse en el siguiente ciclo alcista, una pérdida del 0,5% en tu ahorro bancario es una pérdida permanente de poder adquisitivo que ninguna cuenta corriente podrá recuperar jamás. Lo que puede hacerse es reasignar ese 2 y 5% de los ahorros estáticos hacia un activo con escasez programada. Lo que no puede hacerse es ignorar que operar bajo la premisa de que una cuenta al 0,5% es segura ya no es prudencia. Es una forma garantizada de erosión patrimonial. La conclusión es incómoda pero clara. O aceptas que tus ahorros se evaporan lentamente bajo una inflación estructural que ningún gobierno puede controlar, o reasignas una inflación minoritaria hacia el único activo global con límite matemático de emisión. No hay tercera vía, la verdad. La volatilidad es el peaje que pagas por el rendimiento. La inflación es el impuesto que pagas por la pasividad. Si tu casera sube el alquiler porque la inflación, pero mantiene sus ahorros al 0,5%, no está siendo muy coherente. Está siendo víctima del sesgo de familiaridad. Confía en lo que conoce aunque los números demuestren que está perdiendo. Mientras tanto, la banca tradicional ya validó a Bitcoin como activo de reserva institucional. El riesgo ya no es poseer Bitcoin. El riesgo es el coste de oportunidad de no tenerlo. Esto ya no es solo una cuestión de optimización de cartera. Es una cuestión de supervivencia financiera en un sistema monetario en el que las reglas del juego han mutado. La escasez absoluta de 21 millones de Bitcoin frente a la impresión ilimitada de euros. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Eres parte del porcentaje de espectadores que no se conforma con la narrativa oficial. Si este análisis te ha resultado útil, suscríbete al canal. No subo vídeos todos los días, pero cuando lo hago intento que merezcan tu tiempo. Y ahora te dejo una pregunta. ¿Preferirías cobrar un alquiler limitado por una fórmula política en una moneda que se devalúa? ¿O poseer un activo digital global que ningún gobierno puede imprimir ni regular en su precio? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.